La sirena de la ambulancia todavía resonaba en mis oídos cuando llegué al restaurante, 18 minutos tarde, con el aroma desinfectante todavía pegado a la piel. Mi hermano Gonzalo levantó su copa de vino tinto y dijo, con esa sonrisa que siempre usa antes de clavar un cuchillo, por Renata, que por fin va a demostrar que su sueldo sirve para algo más que pagar sus propias cuentas. 19 personas rieron alrededor de la mesa. Yo también sonreí. Y mientras todos brindaban, mi pulgar ya se deslizaba, despacio, bajo el mantel, sobre la pantalla de mi teléfono. Él pensó que me tenía acorralada frente a toda la familia. No contaba con que yo llevaba 3 años teniendo acceso a esa cuenta, y que en los siguientes 40 segundos iba a cancelar los $6,150 que habían gastado sin preguntarme. Bienvenidos de nuevo a Vengancia, donde personas comunes enfrentan momentos familiares imposibles y salen con su dignidad intacta. Si alguna vez tu familia decidió que tu esfuerzo era propiedad compartida, un fondo de emergencia con tu nombre pero sin tu firma, esta historia es para ti. Deja un comentario y no olvides suscribirte. Me llamo Renata Ibarra, tengo 38 años, y trabajo como enfermera jefa de la sala de emergencias del Hospital Regional San Rafael. Llevo 15 años en urgencias, la parte del hospital donde no hay tiempo para dudar. Cuando entra un paciente con un traumatismo grave, tengo entre 90 segundos y 3 minutos para evaluar su estado, identificar la lesión que realmente amenaza su vida, porque casi siempre hay varias, y solo una es la que mata primero, y decidir qué se trata ahora y qué puede esperar. A eso le llamamos TRI de trauma. No es intuición. Es entrenamiento, repetición, y la capacidad de mantener la cabeza fría cuando todos a tu alrededor están gritando. Esa habilidad, la de separar lo urgente de lo que solo parece urgente, la de no dejarme arrastrar por el pánico ajeno, es exactamente lo que mi familia llevaba 15 años ignorando que yo tenía. Para ellos, yo no era la enfermera con nervios de acero que estabiliza a un motociclista con 3 costillas rotas antes de que llegue el cirujano. Para ellos, yo era, simplemente, la que paga. En mi familia siempre fui la que resuelve, la reparadora silenciosa, la que aparece con la chequera, o últimamente, con la tarjeta, antes de que nadie tenga que pedirlo en voz alta. Somos 3 hermanos. Gonzalo, el mayor, de 41 años, dueño de un negocio de comida para eventos que lleva 8 años a punto de despegar. Patricia, 33 años, estilista y maquillista para bodas, con una agenda de Instagram más llena de fotos que de citas reales. Y yo, en el medio, la que según mi madre nació con la cabeza puesta donde debía. El primer incidente que marcó ese lugar fue en el año 2016. Mi padre, Rogelio, sufrió un infarto un domingo por la tarde mientras regaba el jardín. Yo estaba de guardia esa noche, así que fui la primera en llegar al hospital, todavía con el uniforme puesto, y terminé coordinando cada consulta con cardiología, cada estudio, cada receta. El seguro cubría parte de la angioplastía, pero faltaban $2,800 que había que pagar en las siguientes 72 horas o perderíamos el cupo en el quirófano privado. Los puse yo, de mis ahorros, sin pensarlo 2 veces, porque mi padre me necesitaba viva la mitad. Mi madre me dijo, apretándome la mano en el pasillo del hospital, «Eres la única en quien podemos confiar de verdad, Renata». Sonó como un cumplido en ese momento. Tardé años en entender que en realidad era una sentencia. Nunca recuperé ese dinero. Nadie volvió a mencionarlo, como si el simple hecho de haberlo pagado lo hubiera convertido en un regalo automático, algo que yo obviamente quería hacer. El segundo incidente ocurrió en el año 2019. Gonzalo quiso lanzar un food truck de comida gourmet, algo llamado Sabor Nómada, y necesitaba $4,000 para el camión, el equipo de cocina y los permisos municipales. Me lo pidió un martes por la noche, sentado en mi sala, con una carpeta llena de proyecciones de ganancias que parecían sacadas de una novela de fantasía. Firmamos un contrato, sí, un contrato de verdad, redactado por un abogado que Gonzalo conocía. El documento decía que me devolvería el dinero en 18 cuotas mensuales de $222,22. Recibí 3 pagos. Después, silencio. Cuando le pregunté, año y medio después, por qué había dejado de pagar, me dijo, sin mirarme a los ojos, es que el negocio no despegó como pensábamos, Renata, pero tú entiendes, tú siempre has sido la fuerte de la familia. Como si mi fortaleza financiera fuera una excusa válida para el incumplimiento de un contrato firmado ante notario. El tercer incidente sucedió apenas el año pasado, en 2024, cuando Patricia se divorció de su esposo Ariel después de solo 2 años de matrimonio. Necesitaba un abogado para el proceso, y como no tenía ahorros propios todavía, según sus palabras exactas, le presté $1,900 para el anticipo del bufete. Además,
Viví con ella durante 5 semanas mientras encontraba un nuevo departamento, pagando yo sola el súper, los servicios y, en 2 ocasiones, la renta completa cuando ella estaba corta ese mes. Nunca hablamos de devolución. Se dio por hecho, como todo en esta familia se da por hecho conmigo, que ese dinero, ese tiempo, esa energía, eran simplemente parte de mi función dentro del sistema familiar. Una función que nadie había votado, pero que todos aceptaban usar. La frase que resume todo esto, la que mi madre repite desde que tengo memoria, cada vez que alguien necesita algo y yo termino resolviéndolo, es: la sangre siempre responde. La escuché en el hospital cuando pagué la angioplastía de mi padre. La escuché cuando firmé el préstamo para el food truck de Gonzalo. La escuché cuando cargué las maletas de Patricia a mi departamento. Durante años pensé que era un elogio a mi lealtad. Ahora sé que era, simplemente, la forma en la que mi familia justificaba usarme sin pedir permiso. Todo lo que voy a contarles ahora comenzó un miércoles de febrero, a las 9:11 de la noche, cuando salía de un turno de 14 horas que había incluido 2 códigos de reanimación y un accidente múltiple en la autopista. Estaba en el estacionamiento del hospital, todavía temblando por la adrenalina que no había terminado de bajar, cuando mi teléfono vibró con un mensaje en el chat familiar, ese grupo llamado Los Ibarra que llevaba meses casi en silencio. Era Patricia. El mensaje decía: «Sorpresa familiar. Ya reservamos la cabaña en Monte Claro para el fin de semana del 15. Va a ser inolvidable. Vamos 19 personas, primos, tíos, todos. Reñí, tú cubres el total, ya sabes cómo funcionamos, jaja, no seas la única que falta al brindis esta vez». Me quedé parada junto a mi auto, con el frío de febrero calándome los huesos a través del uniforme, leyendo esa frase una y otra vez. Ya sabes cómo funcionamos. Como si fuera una tradición familiar entrañable, y no un patrón de explotación con nombre, apellido y monto exacto. Sentí que el pecho se me apretaba, la misma sensación que tengo cuando entra un paciente en shock y todavía no sé por qué. Escribí de vuelta, con los dedos temblando un poco. ¿Qué cabaña? Nadie me dijo nada de esto. La respuesta tardó 4 minutos. 4 minutos en los que me quedé sentada dentro de mi auto, sin encenderlo, mirando la pantalla. Cuando llegó, decía simplemente: «Ay, no hagas drama, ya está todo listo, después hablamos». Entré a la aplicación de mi banco desde el estacionamiento, con el corazón latiéndome más rápido de lo que cualquier paciente mío hubiera tolerado sin monitor. Ahí estaba, un cargo de $6,150, procesado hacía 5 días, a nombre de Cabañas Monte Claro Resort. Sin una sola notificación previa. Sin mi autorización. Sin mi conocimiento. Llamé a Gonzalo esa misma noche, todavía sentada en el estacionamiento, con las manos frías sobre el volante. Contestó al tercer timbre, con la tranquilidad de alguien que no cree haber hecho nada malo. Le pregunté cómo era posible que mi tarjeta estuviera en esa reserva. Su explicación fue casi aburrida de lo simple que sonaba en su cabeza. Usamos la tarjeta porque quedó guardada en la cuenta de streaming que compartimos los 5. No pensamos que fuera para tanto, Renata. Al final siempre terminas pagando de todos modos, así que solo adelantamos el proceso. Adelantaron el proceso, como si mi consentimiento fuera un trámite burocrático que se podía saltar por conveniencia. Le pregunté el monto exacto, aunque ya lo sabía, solo para escuchar si él también lo sabía, si era consciente del número real. 6,150, dijo, sin dudar. Pero somos 19, así que en realidad sale baratísimo por persona si lo piensas bien. Le expliqué, con la voz más calmada que pude reunir, que yo gano $3,700 al mes después de impuestos, que trabajo turnos nocturnos que me han costado 2 hernias discales y un divorcio, y que $6,150 representaban prácticamente 2 meses completos de mi salario. Su respuesta fue la primera piedra de una escalada que solo empeoraría en los días siguientes. «Ay, Renata, no seas así. Tú no tienes hijos, no tienes pareja, no tienes gastos de verdad. Nosotros sí tenemos responsabilidades reales que atender». Colgué sin responder. Me quedé mirando el volante durante varios minutos, pensando en cuántas veces había escuchado esa frase disfrazada de distintas maneras a lo largo de los años, que como no tengo hijos, mi dinero sobra. Como si 15 años estabilizando pacientes al borde de la muerte, como si mis propias facturas, mi propia hipoteca, mi propio cansancio, no contaran como una vida real solo porque no incluía un anillo o una cuna. 2 días después, mi madre me llamó a media tarde, justo antes de que entrara mi turno. Pensé, ingenuamente, que sería para ponerse de mi lado. Me equivoqué. Su voz sonaba tensa, apresurada. «Renata, por favor, no vayas a arruinar esto para todos.
Ya le dijimos a tus tíos que tú estabas organizando la cabaña como regalo. Vas a quedar muy mal si te echas para atrás ahora, después de todo lo que hemos hablado de ti con la familia. Vas a quedar mal. No mis hermanos, que habían usado mi tarjeta sin permiso. No mi madre, que había mentido a los tíos diciendo que la generosidad era mía. Yo era la que quedaría mal frente a la familia extendida si no financiaba, con una sonrisa, mi propio abuso económico. Le pregunté a mi madre si sabía, en el momento en que aceptó decirle eso a los tíos, que yo no había autorizado nada. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Bueno, sabíamos que al final ibas a decir que sí, siempre lo haces, así que no era mentira, solo nos adelantamos un poco. Se adelantaron un poco. Con $6,150 de mi dinero. El tercer golpe llegó al día siguiente, cuando Patricia me llamó, esta vez con un tono distinto, más manipulador, más quirúrgico en su crueldad. Renata, entiendo que estés molesta, pero piensa en los niños. Los sobrinos están súper emocionados con la alberca de la cabaña. ¿De verdad vas a ser tú la que les arruiné esto solo por dinero? Utilizó a los niños. Usó a sus propios sobrinos, a quienes yo adoro, a quienes he cuidado en más de una emergencia médica real, no ficticia, como escudo para protegerse de mi enojo legítimo. Le respondí que el problema nunca había sido el dinero en sí, sino que nadie me hubiera preguntado antes de gastarlo. Ella simplemente respondió, bueno, es que si te preguntábamos ibas a decir que no, y queríamos que fuera sorpresa. Ahí estaba, dicho en voz alta por primera vez, casi sin que ella se diera cuenta de lo que estaba confesando. Sabían que yo diría que no. Por eso ni siquiera me preguntaron. El cuarto golpe vino de un lugar que no esperaba. Mi tía Dolores, la hermana menor de mi madre, me escribió un mensaje de voz de casi 3 minutos, con ese tono dulce y venenoso que solo algunas tías perfeccionan con los años. En el mensaje decía cosas como: mija, tu mamá me contó que estás haciendo problema con lo de la cabaña, y la verdad es que me da tristeza, porque siempre te hemos visto como la hija generosa de la familia, la que nunca hace escándalo por dinero. No vayas a cambiar ahora que estás más grande y amargada. Amargada. Por negarme a que usaran mi tarjeta sin permiso para pagar las vacaciones de 19 personas. Escuché ese mensaje 3 veces, sentada en el sofá de mi departamento, con una copa de vino que no llegué a terminar, sintiendo como cada palabra se acomodaba en mi pecho como una costilla fisurada. Duele con cada respiración, pero no se ve por fuera. Al día siguiente, durante el descanso de mi turno de noche, le conté todo esto a Braulio, un enfermero paramédico con quien trabajo codo a codo desde hace 8 años, mientras tomábamos un café instantáneo que sabía más a cartón que a café, sentados en las escaleras traseras del hospital porque la sala de descanso estaba llena. Braulio tiene 46 años, 22 de experiencia en el campo, y una forma de escuchar que nunca interrumpe, solo asiente, hasta que uno termina de vaciar todo lo que trae dentro. Cuando terminé de contarle, se quedó en silencio un momento, mirando el estacionamiento vacío. Después dijo: Renata, tú en cada código llegas, evalúas la escena en segundos, y decides quién necesita atención inmediata sin dejarte llevar por quien grita más fuerte o quien sangra más visiblemente. A veces el que grita menos es el que se está muriendo por dentro. ¿Por qué en tu propia casa dejas que decida quién grita más fuerte? Se quedó callado un segundo más, y agregó algo que se me quedó tatuado: tú sabes hacer tri con extraños todos los días. Es hora de que hagas tri con tu propia familia, aunque duela más que cualquier código azul que hayas atendido. Esa noche no dormí. Repasé mentalmente cada número como si fueran signos vitales de un paciente que se deteriora lentamente. $2,800 de la angioplastía de mi padre, jamás devueltos. $4,000 del food truck de Gonzalo, de los cuales solo recuperé $666,66. $1,900 del divorcio de Patricia, más 5 semanas de renta compartida. Y ahora, $6,150 de una cabaña que ni siquiera me dejaron planear, solo pagar. El total superaba los $15,000 en apenas 8 años. Y la frase de mi madre resonaba en mi cabeza como un monitor cardíaco fuera de control: la sangre siempre responde. Sí, la sangre siempre respondía. La mía, en particular, siempre respondía con dinero. Al día siguiente, todavía procesando la llamada de mi tía, decidí entrar a la cuenta compartida de streaming familiar, esa donde supuestamente había quedado guardada mi tarjeta por accidente. Quería revisar el historial de pagos, entender exactamente cómo habían logrado acceder a mis datos sin que yo lo autorizara conscientemente. Fue ahí, revisando la configuración de la cuenta, que noté algo extraño: un grupo de administradores adicionales que yo no recordaba haber aprobado, y un historial de actividad reciente que incluía acceso desde un dispositivo que no era el mío. Seguí el rastro,
con las manos temblando un poco, hasta llegar a un chat grupal secundario, uno que yo ni siquiera sabía que existía, oculto dentro de la misma aplicación de mensajería que usábamos para el chat familiar principal. Se llamaba Cabaña Feb, sin reñí. El corazón me dio un vuelco al verlo. Lo abrí. Ahí estaba todo, con fecha, hora, y cada palabra intacta, como una autopsia de mi propia confianza. Gonzalo había escrito, el 14 de enero. ¿Alguien tiene la tarjeta de Renata guardada en algo? Necesitamos apartar la cabaña ya, están vendiendo rápido las fechas de febrero. Patricia había respondido. Sí, está en la cuenta de streaming, yo la reservo con esa y después le avisamos, ya sabemos que va a terminar pagando de todos modos como siempre. Mi madre había escrito, apenas un minuto después, mejor no le digan nada hasta que esté todo confirmado y pagado, así no puede cancelar ni hacer drama. Gonzalo había respondido con un simple. Perfecto, así se lo decimos en la cena como sorpresa bonita, para que no arme problema enfrente de todos los primos y tíos. Y Patricia había cerrado la conversación con un mensaje que se me quedó grabado con una claridad casi quirúrgica. Jajaja, tienes razón, así es más fácil manejarla, no la dejamos opinar hasta que ya no pueda hacer nada. No la dejamos opinar hasta que ya no pueda hacer nada. Ahí estaba, en texto, con fecha exacta, la confirmación de que todo esto no había sido un malentendido, ni una tradición familiar mal comunicada. Había sido un plan. Calculado, discutido, aprobado por unanimidad entre las 3 personas que se suponía debían quererme más en este mundo. Un plan diseñado específicamente para que yo no pudiera negarme sin quedar como la villana frente a 19 personas, incluyendo niños, tíos, y una abuela de 81 años que probablemente ni siquiera sabía de dónde salía el dinero para esa cabaña. Sentí algo extraño recorrerme el cuerpo, algo que no era exactamente tristeza. Era la misma claridad clínica que siento cuando un monitor empieza a marcar arritmias y, en vez de entrar en pánico, mi mente automáticamente empieza a correr protocolos. Guardé capturas de pantalla de cada mensaje. Las guardé en 3 lugares distintos: mi teléfono, mi correo electrónico, y una carpeta impresa que preparé esa misma noche, sentada en mi mesa de cocina, con la calma fría de alguien que ya sabe exactamente qué va a hacer. Quédate conmigo. Suscríbete porque lo que hice después, en plena cena familiar, frente a 19 personas y con una copa de champán todavía en la mano, es exactamente la razón por la que este canal existe. La cena de celebración, así la llamaron oficialmente en la invitación que circuló por el chat familiar principal, el que sí me incluía, se realizó el viernes siguiente, en el restaurante favorito de mi madre, Casa Miraflores, un lugar con manteles blancos y velas que mi familia reserva para ocasiones que consideran importantes. Había mesa para 21 personas, los 19 que irían a la cabaña, más 2 primos que solo asistirían a la cena. Llegué con 15 minutos de retraso, directo desde el hospital, todavía con el aroma antiséptico impregnado en la piel, pero con el uniforme cambiado por el vestido color vino que mi madre me había regalado 2 cumpleaños atrás, el mismo vestido que llevaba puesto la noche que firmé el préstamo para el food truck de Gonzalo. Mi madre me recibió con un abrazo rápido y una sonrisa tensa. Patricia estaba sentada al otro extremo de la mesa, riendo con una prima, evitando mi mirada de forma casi teatral. Gonzalo, sentado a la cabecera, siempre la cabecera, como si el orden de nacimiento le otorgara algún derecho de trono, levantó la mano para saludarme desde lejos, con esa sonrisa de quien cree que ya ganó la partida. Durante la cena, la conversación fluyó con normalidad forzada. Se habló de la comida, del clima, de los planes de actividades en la cabaña, kayak en el lago, una fogata la primera noche, un asado el sábado. Escuché todo con atención clínica, notando cómo cada detalle del plan había sido construido asumiendo, sin ninguna duda, que yo simplemente aceptaría la situación una vez estuviera rodeada de familia y presión social. Mi tía Dolores, sentada 3 asientos a mi derecha, me lanzó un par de miradas evaluadoras, como quien revisa si el paciente sigue respirando después de la medicina que le administraron. Llegaron los postres. El mesero, un joven de unos 25 años llamado Ismael según su gafete, se acercó a preguntar si alguien quería café o algo más. Antes de que pudiera terminar la pregunta, Gonzalo se puso de pie, copa de vino tinto en mano, y golpeó suavemente su cuchara contra el cristal para llamar la atención de toda la mesa. «Quiero hacer un brindis», dijo, con esa voz de maestro de ceremonias que usa en las bodas donde su negocio de catering falla la mitad del tiempo. «Por este fin de semana que viene, por la familia, por estar todos juntos. Y especialmente por Renata», me señaló con la copa, sonriendo ampliamente, que por fin va a demostrar que su sueldo sirve para algo más que pagar sus propias cuentas. Risas alrededor de la mesa. Copas chocando entre sí.
Mi madre asintiendo con una sonrisa orgullosa, como si acabaran de anunciar mi graduación de la universidad en lugar de mi ruina financiera cuidadosamente planeada. Vi a mis sobrinos, de 7 y 9 años, riendo también sin entender realmente el chiste, solo imitando a los adultos. Levanté mi copa también. Sonreí. Sentí como mi pulso se mantenía absolutamente estable, la misma estabilidad que logro cuando entra un paciente en paro y todo mi entrenamiento se activa de forma automática, sin espacio para el pánico. Mientras todos brindaban, bajo el mantel blanco de Casa Miraflores, abrí la aplicación de Cabañas Monte Claro Resort en mi teléfono. Busqué la reserva a nombre de Gonzalo Ibarra, con mi número de tarjeta terminado en 4471. Presioné Cancelar reserva. Apareció una advertencia. Esta acción es irreversible y procesará el reembolso completo al método de pago original. Presioné Confirmar. 28 segundos después, mientras Gonzalo todavía sonreía con la copa en alto y el resto de la familia seguía brindando, el teléfono de Patricia, que estaba justo a mi izquierda, vibró sobre la mesa con una notificación. Ella lo miró de reojo, como cualquiera mira una notificación sin importancia. Su expresión cambió en menos de 2 segundos. ¿Qué es esto? Preguntó, levantando el teléfono para que Gonzalo lo viera. Dice que se canceló la reserva de la cabaña. Dice que hay un reembolso en proceso. Gonzalo bajó su copa lentamente, la sonrisa desapareciendo de su rostro como si alguien la hubiera borrado con un trapo húmedo. ¿Qué? Eso no puede ser. La reserva está confirmada. Yo la sexta esta mañana. Dejé mi copa sobre la mesa con calma, la misma calma clínica que uso cuando un código azul suena en el hospital y todos a mi alrededor entran en pánico menos yo. Porque la cancelé, dije, en voz lo suficientemente clara para que llegara a las 21 personas sentadas en esa mesa. Con mi tarjeta. La misma tarjeta que ustedes usaron sin preguntarme. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que solo he escuchado 2 veces en mi vida. Una vez en una sala de emergencias justo antes de anunciar que un paciente no había sobrevivido, y ahora, en un restaurante con manteles blancos, rodeada de mi propia familia. Gonzalo intentó recuperar terreno, su voz subiendo de volumen. Renata, no puedes hacer eso. Ya le dijimos a todos los primos que estaba confirmado. ¿Vas a hacernos quedar como idiotas? ¿Que yo lo organicé? Respondí, sin alterar el tono. Sí, lo sé. Lo leí. En el chat Cabaña Feb, sin reñí. El que crearon el 14 de enero específicamente para reservar con mi tarjeta sin que yo me enterara hasta que fuera demasiado tarde para decir que no. La mesa entera se quedó inmóvil. Mi tía Dolores dejó caer el tenedor sobre el plato con un sonido metálico que resonó incómodamente. Mi madre, pálida, susurró, Renata, por favor, aquí no, delante de todos no. ¿Por qué no? Pregunté, mirándola directamente. A ustedes no les importó humillarme hace un momento delante de todos. Que por fin demuestre que mi sueldo sirve para algo más que pagar mis propias cuentas. 15 años estabilizando pacientes que llegan al borde de la muerte, y para esta familia, mi sueldo solo tiene valor cuando paga las vacaciones de otros. Saqué mi teléfono y, con voz firme, leí en voz alta, palabra por palabra, la conversación completa del chat Cabaña Feb, sin reñí. Cada mensaje cayó sobre la mesa como el resultado de un examen de laboratorio que confirma la peor sospecha. Cuando llegué a la parte donde Patricia había escrito no la dejamos opinar hasta que ya no pueda hacer nada, escuché a mi prima Adela, sentada al fondo de la mesa, susurrar un ay, no que resumía exactamente lo que todos en ese momento estaban sintiendo. Patricia intentó defenderse, su voz quebrándose entre la vergüenza y la indignación. Eso sonó peor de lo que realmente era, Renata, solo estábamos bromeando en el chat. No es para tanto. ¿Bromeando? Respondí. Patricia, hay una fecha, una hora, y un plan detallado para gastar $6,150 de mi cuenta sin mi conocimiento. Eso no es una broma. Eso tiene un nombre legal, y no es precisamente gracioso. Me puse de pie. No grité. No lloré, aunque sentía la garganta apretada como cuando uno contiene algo que lleva demasiado tiempo guardado. Hablé con la misma voz que uso para dar instrucciones durante una reanimación, clara, firme, sin espacio para negociación ni para interrupciones. Aquí está el diagnóstico completo, dije, mirando primero a Gonzalo, después a Patricia, y finalmente a mi madre. Ustedes me han usado como su seguro financiero personal durante 8 años. $2,800 de la cirugía de papá, que nunca me devolvieron. $4,000 del food truck, Gonzalo, de los cuales solo pagaste 666. $1,900 del divorcio de Patricia, más 5 semanas de renta que cubrí sola. Y ahora,
$6,150 de una cabaña que ni siquiera me dejaron planear, solo pagar en silencio. Saqué de mi bolso una carpeta delgada, la misma que había preparado la noche anterior en mi mesa de cocina, y la puse sobre la mesa frente a mi madre. Es un resumen, dije. Cada préstamo, cada ayuda, cada fecha, con montos exactos, $15,316 en los últimos 8 años. No vine hoy a pedirles que me lo devuelvan de golpe. Vine a decirles que, a partir de esta noche, ese capítulo se cierra permanentemente. Gonzalo intentó reír, un sonido incómodo y forzado. Estás exagerando todo esto, es solo una cabaña, Renata, no seas dramática. No, Gonzalo. Es un patrón. Y en mi trabajo, lo primero que enseñamos a reconocer son los patrones, porque son los que predicen si un paciente va a mejorar o va a colapsar completamente. Ustedes son mi patrón. Y esta noche, frente a toda esta mesa, elijo no colapsar más por ustedes. Miré a mi madre directamente a los ojos. Ella tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, los nudillos blancos de la presión. Mamá, dije, más suave esta vez, pero sin perder firmeza, tú fuiste quien les dijo a mis tíos que yo estaba organizando esto como regalo. Sabías que no era cierto. Sabías que yo ni siquiera había sido consultada. Y aún así, decidiste protegerlos a ellos antes que decirme la verdad a mí. Ella no respondió. Solo bajó la mirada hacia la carpeta sobre la mesa, sin atreverse a abrirla. Dejé un billete de $50 sobre la mesa, suficiente para cubrir exactamente mi plato y mi copa de vino, ni un centavo más, y me puse de pie por completo. Caminé hacia la salida del restaurante sin correr, sin apurar el paso, sintiendo 19 pares de ojos clavados en mi espalda. Justo antes de cruzar la puerta, escuché a mi madre repetir, en voz baja, casi como un mantra roto que ya no sabía a quién estaba tratando de convencer, la sangre siempre responde. Me detuve en el umbral. Me giré, y respondí, por última vez esa noche. Y por eso, desde hoy, mi sangre también tiene derecho a decir que no. Salí a la calle. El aire frío de febrero me golpeó la cara, y por primera vez en semanas, respiré profundo sin sentir ese peso familiar oprimiéndome el pecho. De las 19 personas que planeaban ir a Cabañas Monte Claro ese fin de semana, según supe después por mi prima Adela, quien es la única que siguió hablándome con normalidad, solo 7 terminaron yendo, hospedándose en un motel de carretera mucho más modesto, dividiendo la cuenta entre todos por primera vez en años. Los niños, según me contó Adela, preguntaron varias veces por qué no había alberca como habían prometido. Gonzalo dejó de responder mis mensajes durante casi 3 meses. Cuando finalmente rompió el silencio, fue con un mensaje de texto pidiendo un empujón de $2,000 para renovar el permiso sanitario de su negocio, que estaba a punto de vencer. Le respondí con una sola línea: el capítulo está cerrado, Gonzalo. De forma permanente. No volvió a escribirme desde entonces, y según supe por mi madre en una llamada posterior, Sabor Nómada finalmente cerró operaciones definitivamente 4 meses después, sin que nadie más en la familia tuviera los ahorros disponibles para rescatarlo. Patricia intentó, casi un mes después de la cena, un mensaje de disculpa que en realidad sonaba más a justificación que a arrepentimiento genuino. Perdón si te sentiste mal esa noche, pero de verdad no pensamos que fuera para tanto, tú siempre habías dicho que sí antes. Le respondí preguntándole si había leído completo el resumen de los $15,316 que dejé sobre la mesa esa noche. Nunca contestó esa pregunta. 6 meses después, supe por redes sociales que había empezado a cobrar sus servicios de maquillaje por adelantado y en efectivo, algo que nunca antes hacía. Me pregunté, sin poder evitarlo, si finalmente había aprendido algo sobre el valor real del trabajo, aunque fuera a través de mi ausencia. Mi madre fue la que tardó más en procesar todo. Durante casi 5 meses, nuestras llamadas fueron cortas, incómodas, cargadas de silencios que antes no existían entre nosotras. No pidió disculpas de forma directa. Sospecho que eso, en su generación y en su forma de entender el amor familiar, tomará todavía más tiempo, quizás años, pero durante una llamada de un domingo cualquiera, me preguntó cómo estaba yo, específicamente yo, sin mencionar ningún problema de nadie más que necesitara resolver. Fue la primera vez en años que una conversación con mi madre no terminó con un número, una fecha límite, o una solicitud disfrazada de actualización familiar. En cuanto a mí, los meses que siguieron fueron, sin exagerar, los más tranquilos que había tenido en más de una década. Con el dinero que no gasté en una cabaña que nunca elegí visitar, terminé finalmente una certificación avanzada en cuidados críticos de trauma que llevaba posponiendo desde 2020, pagándola de contado por primera vez en mi vida sin tener que sacrificar ningún otro gasto. Cerré el año con un ascenso a supervisora general de la sala de emergencias,
un puesto que había soñado durante años, pero nunca tuve la energía ni los recursos mentales para perseguir mientras estaba ocupada financiando las crisis ajenas. Empecé también algo pequeño pero significativo. Los viernes por la noche, después de mi turno, empecé a reservar una mesa para una sola persona en Casa Miraflores, el mismo restaurante donde ocurrió aquella cena. Pedí, la primera vez que volví, la misma copa de champán que había levantado esa noche del brindis. El mesero, Ismael, me reconoció y, con discreción, simplemente asintió sin hacer preguntas incómodas. Braulio, mi compañero paramédico, se unió a mí en un par de esas cenas de viernes, y en una de ellas, mientras brindábamos por nada en particular más que por estar vivos y en paz, me dijo: «Se nota diferente tu forma de respirar, Renata. Antes cargabas algo en los hombros que ni siquiera un uniforme podía disimular». ¿Saben cuál es la diferencia real entre ayudar a alguien por amor y ser usado por alguien bajo la excusa del amor? El consentimiento. La primera vez que uno ayuda, sin que nadie lo pida, es generosidad genuina. La quinta, la décima, la 20ª vez que te obligan sin siquiera preguntarte, dejó de ser generosidad hace mucho tiempo. Eso ya tiene otro nombre, y ese nombre no tiene absolutamente nada que ver con el amor. Aquella noche, con la copa de champán todavía intacta sobre el mantel blanco de Casa Miraflores y la reserva recién cancelada brillando en la pantalla de mi teléfono, entendí algo que debí haber entendido hace 15 años, desde la primera vez que pagué sin que nadie me lo pidiera con honestidad. La sangre siempre responde nunca fue una virtud familiar digna de admirar. Era, en realidad, una condena silenciosa que yo misma firmaba cada vez que decía que sí sin que jamás nadie tuviera la decencia de preguntarme primero. Hoy, esa misma copa de champán la sigo pidiendo cada viernes, sola o acompañada, después de un turno agotador en la sala de emergencias donde salvo vidas que ni siquiera conozco. Pero ahora brindo por algo completamente distinto a lo que brindaba antes. Brindo por mí. Brindo por el silencio tranquilo de un departamento donde nadie llega a pedir dinero disfrazado de urgencia familiar. Brindo, sobre todo, por haber aprendido, después de 15 años de tri ajeno, a finalmente hacer tri con mi propia vida. Si en tu familia también existe una cuenta que nunca se cierra, un préstamo que nunca se salda, una tarjeta que aparece guardada en lugares donde tú nunca la guardaste, tal vez sea hora de que tú también aprendas, como yo aquella noche, a cancelar la reserva. Comparte esto con alguien que lo necesite. Deja un comentario. Suscríbete.